Lifeway presenta. Muy bien, esta semana han podido saborear dos de los capítulos más conocidos y más tranquilizadores, podríamos decir, de todo Apocalipsis. Apocalipsis 4 y 5, la gran escena del Salón del Trono Celestial. Espero que verlo en su contexto les ayude a sentirlo de la misma manera que habrían sentido aquellas 7 iglesias que recibieron esta visión en el primer siglo. Tenemos que preguntarnos qué significó para ellos y para entonces para poder comprender qué significará para nosotros y para siempre, y luego también para mí y para ahora. ¿Por qué se coloca esta escena donde está? Vimos las 7 cartas que fueron escritas a 7 iglesias literales en el antiguo cercano oriente. Y también vimos que la razón por la que hay 7 iglesias que se mencionan es porque representan simbólicamente a toda la iglesia de todas las edades. El número 7 significa la completitud divina. Podría haber escrito 6 cartas, podría haber escrito 4 cartas. La importancia de que sean 7 nos dice que se nos está comunicando algo más grande que las iglesias literales. Efectivamente, cuando leímos los informes de todas esas iglesias, pensé en lo mortificante que resultaba que esa circular significara que todas las iglesias habían oído el informe sobre la otra iglesia. Pero mientras los escuchábamos, también escuchamos a nuestras propias iglesias y nuestras propias experiencias personales de seducción, engaño y persecución. Eso planteó preguntas difíciles no solo a esas iglesias, sino también a todas nosotras. Vimos que 2 de 7 eran fieles, un remanente. Queremos orar para que seamos ese remanente en nuestra generación. Pero no basta con que estas iglesias se vean a sí mismas como son vistas por Dios. También es necesario que vean lo que es verdad sobre Dios. Si han estudiado Génesis, sabrán que en el relato de la creación comenzamos en Génesis 1 con una visión celestial de lo que ocurre en la tierra. Luego, cuando llegamos al capítulo 2 de Génesis, escuchamos la misma historia de la creación desde un ángulo ligeramente diferente y un punto de vista distinto. Pasamos de una visión celestial a una visión terrenal. Por lo tanto, puede que no les sorprenda encontrar que tenemos lo contrario de eso aquí en el último libro de la Biblia. Comenzamos con la realidad terrenal de las iglesias que estaban soportando esos ataques, y Cristo está en medio de ellas. Pero ahora vamos a alejarnos de la imagen y vamos a ver la realidad celestial de esto mismo. Lo que está sucediendo en el cielo en este momento está destinado a ser una garantía para estas iglesias que se ocupan de las dificultades abajo en la tierra. Y no será una sorpresa que la imaginería del tabernáculo figure en gran medida en esta escena. Esa es una de mis conexiones favoritas para mostrarles mientras recorremos este libro. Por eso, cada semana, cuando las encuentren, tienen que marcar las referencias que crean que pueden vincularse con un elemento del tabernáculo. Tienen que hacer bastante esta semana y también tienen que empezar a marcar tronos. Había tronos en abundancia, como era de esperar en el Salón del Trono Celestial. De hecho, la palabra trono ha aparecido 19 veces en sus deberes de esta semana. Tuvieron que marcarlo 19 veces. Hay un total de 45 referencias a tronos en el libro de Apocalipsis. Y para ponerlo en perspectiva, en todo el Nuevo Testamento, la palabra trono solo se menciona 61 veces. Este libro se ocupa mucho de dirigir nuestra mirada hacia el Salón del Trono Celestial y de ayudarnos a comprenderla en el contexto del tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo siempre ha sido el lugar donde el cielo y la tierra se superponen. Es donde Dios desciende para habitar entre su pueblo y comunicarse con él. Así pues, debemos esperar que cuando veamos alusiones al tabernáculo, lo que se nos está comunicando es que esta escena celestial no está desligada en absoluto de una realidad terrenal. Es nuestra percepción de ello lo que traza una línea entre ambos. Era para que esa iglesia del primer siglo supiera, esta es tu realidad.
Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que necesitarás para salir adelante. Así que recuerden cómo avanza el libro. Tenemos las 7 cartas que son escritas a iglesias individuales y luego vamos a ver visiones por el resto del libro que no son dadas a 1 o 2 o 6 de esas iglesias, sino a todas esas iglesias y a la iglesia de todos los tiempos. Vimos algunas instrucciones específicas. Ahora estas visiones, y piensen en la gracia de Dios en esto, son dadas tanto a las iglesias fieles como a las infieles. Así que aparentemente, como hemos señalado antes, estas visiones son tanto para animar como para exhortar. Veamos la primera en el versículo 1 del capítulo 4. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así pues, la primera voz que hablaba como una trompeta era la voz de Cristo. Cristo vuelve a hablar. Veamos que después de esto se repite 2 veces. Pregunté en su tarea, ¿a qué se refieren estas 2 frases? No se refieren a lo mismo. Nuestro primer después de esto significa después de recibir las 7 cartas que debían ser comunicadas a la iglesia. Y luego sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Significa, ahora te mostraré las visiones que te revelarán lo que ocurrirá cuando comience la historia humana y encuentre su culminación en el juicio final de Cristo. En realidad, es una declaración para el resto del libro de Apocalipsis, no solo lo que estamos a punto de ver en los capítulos 4 y 5. El versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora inmediatamente tenemos nuestro primer elemento que podemos marcar en nuestro diagrama del tabernáculo, porque el arca del pacto está modelada de una manera que era reconocible para los hijos de Israel. En el antiguo Cercano Oriente, los tronos estaban flanqueados por criaturas vivientes. Habría 2 leones a los lados del trono del rey asirio. Cuando al pueblo de Israel se le ordena construir el arca del pacto con 2 querubines, estos se orientan de manera diferente. Sus rostros miran hacia abajo, hacia el asiento, pero están diseñados para evocar la imagen de un trono. El lugar santísimo es una representación terrenal del salón del trono celestial. De hecho, es allí donde la presencia de Dios viene a morar efectivamente sentado en su trono en medio de su pueblo en la tierra. Luego dice, ya al instante, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y pensamos, se asemeja al arca del pacto. Luego dice en el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Me encanta esto. He pasado por delante de este versículo tantas veces porque quería llegar a las partes realmente emocionantes, y no se me ocurrió que nada está aquí por casualidad. Si recuerdan la construcción del éfod, la pieza del pecho tenía 12 piedras que representaban a cada una de las tribus de Israel, y que el sumo sacerdote llevaba al lugar santísimo, llevando simbólicamente al pueblo de Dios en su corazón ante el Señor. Estas 2 piedras deberían despertar su interés, porque el jaspe es la última piedra del éfod y la cornalina es la primera. Así que, cuando vemos esta imagen, lo que vemos es una referencia al alfa y omega ciertamente, y vemos la representación de los hijos de Dios en la imagen de aquel sentado en el trono. Luego tenemos otra imagen interesante en la segunda mitad del versículo 3. Dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Es posible que no conozcan mucho del Antiguo Testamento, pero apuesto a que conocen esta parte del Antiguo Testamento. De nuevo, todo el libro me pareció tan raro que cuando vi un arco iris pensé, da igual, es solo otro elemento extraño de una escena extraña. Pero si practicamos nuestra habilidad de mirar hacia atrás, ¿en qué historia del Antiguo Testamento nos hace pensar esto? La historia de Noé, así es. El arco iris, ¿qué era? Era una señal de la fidelidad de Dios, que nunca más juzgaría a la tierra por inundación, que Él preservaría a sus fieles al otro lado de las aguas del diluvio. Cuán significativo es que encontremos esa promesa repetida aquí en un libro donde después de que dejemos esta escena, del salón del trono celestial se dará el diluvio de la ira de Dios derramada sobre la creación contra los impíos. Dios preservará a sus fieles. Dios preservará a los justos.
desde el último hasta el primero. Entonces había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Volveremos sobre esta idea del arco iris dentro de un momento porque tiene más trascendencia. En el versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Así que esta semana se divirtieron más con los números y ya saben que 24 es 2 veces ¿qué? 12. 12 representa al pueblo de Dios. Entonces, cuando pensamos en 2 grupos de 12 personas que representan al pueblo de Dios, ¿en qué pensamos cuando oímos 24 tronos con 24 ancianos? Tenemos a los hijos de Israel y tenemos a los apóstoles, así es. Por lo tanto, es una imagen, un símbolo de toda la iglesia del Nuevo Testamento, tanto judía como gentil y la iglesia de todos los tiempos. Están sentados en tronos. Eso es significativo porque indica que lo que debía haber ocurrido en el huerto está ocurriendo. ¿Recuerdan para qué fueron creados el hombre y la mujer? Fueron creados para sojuzgar y señorear. Debían tomar el área ordenada, que era el huerto de Edén, y extenderla hasta los confines de la tierra. Se suponía que debían tener dominio sobre ella para reinar como vicerregentes de Dios, pero en lugar de eso, ¿qué hicieron? Se rebelaron, comieron la fruta, y en lugar de sojuzgar y señorear a la creación, se sojuzgaron y señorearon entre sí. Por eso en el Nuevo Testamento hay tantos unos a otros que nos dicen que dejemos de hacer cosas así. Así será hasta el fin de los tiempos. Pero aquí vemos que en el salón del trono celestial, la iglesia reina y gobierna. Ahora, hay realmente una alusión al diseño del tabernáculo en esta porción. ¿Pueden pensar en un mueble del tabernáculo que tuviera el número 12 en su diseño? La mesa del pan de la proposición tiene 12 panes que simbolizan la provisión de Dios para las 12 tribus de Israel. En este número 24 vemos una alusión a ese artículo del mobiliario que estaba en el tabernáculo, la mesa de los panes de la proposición. Veamos qué más podemos encontrar sobre ellos. Están vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esto no es muy sorprendente a estas alturas, y es una forma de que identifiquemos a los fieles. Visten ropas blancas. Ya desarrollaremos esa idea. Pero aquí, de nuevo, estamos viendo el cumplimiento de Éxodo 19. Estas personas que fueron creadas para ser reyes y sacerdotes están actuando como tal. Luego en el versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Bueno, eso suena exactamente a Éxodo 19, es precisamente el tema del Sinaí. Luego tenemos algunos 7 lanzados aquí. Dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Han pensado, qué curioso, porque yo creía que solo había uno. Porque hay 7 espíritus de Dios. ¿Quieres leer conmigo Isaías 11? Miren conmigo Isaías 11 y quiero mostrarles allí un elemento que mira hacia atrás. Al observar, creo que ya está bastante claro qué elemento del diseño del tabernáculo estamos viendo aquí, porque ya hemos hablado de ello anteriormente. Es el candelero de oro, ¿verdad? Así que espero que hayan marcado el candelero de oro al llegar a las 7 lámparas de fuego que arden en el trono. Ahora en Isaías 11:2 veamos si podemos averiguar por qué se hace referencia al Espíritu de Dios como los 7 espíritus de Dios. Permítanme leérselo y quiero que escuchen esta descripción céntuple que encontramos en Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, es 1, Espíritu de sabiduría, son 2, y de inteligencia, son 3, Espíritu de consejo, son 4, y de poder, son 5, Espíritu de conocimiento, son 6, y de temor de Jehová, 7. ¿Significa eso que hay 7 espíritus individuales que componen el Espíritu Santo? No, porque entendemos que el significado simbólico del número 7 indica que el Espíritu es todas estas cosas en perfección y de manera simultánea. El céntuple Espíritu de Dios. Entonces pasamos al versículo 6 y dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Bien, eso es interesante. ¿Qué hace un mar de vidrio ante el trono? ¿Alguien marcó algo en su dibujo del tabernáculo para esto? ¿Qué retiene el agua en el tabernáculo?
Es la fuente de bronce. Es la fuente de bronce. De hecho, en Primera de Reyes 7, 23, 26, escuchen esta descripción de la fuente de bronce del templo de Salomón. Dice en el versículo 23, luego Hurán fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 42,000 litros de agua. La fuente de bronce del templo de Salomón es más conocida por el nombre de Mar. La vemos aquí ante el trono, tal como habría estado en el tabernáculo. Bien, vamos a pasar a otra referencia al tabernáculo que espero que hayan captado. Está al final del versículo donde dice, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora estamos hablando de querubines. ¿Dónde estaban los querubines en el tabernáculo? Estaban labrados en el velo, tanto de la entrada al atrio como de la entrada al lugar santísimo. Los que custodiaban el Edén cuando el hombre y la mujer fueron expulsados eran querubines. Por tanto, también vemos esa continuación. Ahora bien, estos 4 seres vivientes, no sé ustedes, pero yo he oído tantas sugerencias sobre lo que implica su simbolismo. Creo que es interesante leer y reflexionar al respecto. Pero lo que quiero darles hoy es la oportunidad de ejercitar nuestra habilidad para mirar atrás y ver si podría haber algo que en realidad es bastante sencillo y que hemos pasado por alto. Estas 4 criaturas vivientes aparecen en Ezequiel y en Isaías. Es posible que hayan visto que hay un meme en Internet circulando por ahí que dice, ¿de verdad quieres poner un ángel bíblicamente exacto encima de tu árbol de Navidad? Y es una cosa con los ojos pegados por todas partes y alas por todos lados. Pero, de nuevo, ¿qué buscamos? No con el fin de ver cómo eran literalmente, sino para saber cuál es el significado de la forma en que se nos describen. Primero encontramos que estos 4 seres vivientes están llenos de ojos delante y detrás. ¿Cuál es el significado de tener ojos que miran en todas direcciones? ¿Qué están haciendo? Bueno, en primer lugar, el número 4 es significativo porque, si piensan en el relato de la creación, es en el 4º día cuando se establece el orden creado. Aún no está poblado, pero están la tierra y los cielos y los mares se completan. Así que cuando vemos 4 criaturas vivientes, pensamos en ese número 4 como un testimonio completo para toda la creación. Están mirando hacia atrás y hacia adelante. Están viendo toda la creación hasta los confines de la tierra. Ese número 4 aparece en otros lugares donde entendemos que significa el mundo entero, las 4 direcciones de la brújula. Han oído sobre los 4 vientos, ¿verdad? Los 4 puntos cardinales. Están vinculados al relato de la creación y el significado de cada uno de los días de la creación. Vamos a ver algo parecido con el número 6. El número 6 es el día en que se creó la humanidad. Por lo tanto, el número 6 tendrá un gran protagonismo en el contraste que vamos a ver entre las cosas de la tierra, número 6, y las cosas del cielo, número 7, a medida que avanzamos en el libro. Pero aquí se trata de 4, y estamos tratando con 4 criaturas vivientes para que puedan ver por todas partes. Son testigos de todo en la tierra, pasado, presente y futuro en este momento. Pero luego miren el versículo 7, dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Claro, eso tiene mucho sentido. Versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Así que de nuevo, ¿por qué 6 alas? Parece que solo necesitan 2, ¿no? Excepto que el 6 es el número de los seres. Demuestra que no son increados, son creados. De hecho, en otros lugares vemos lo que están haciendo con las 6 alas. Están protegiendo sus caras de la gloria de Dios, ¿verdad? Lo cual es fascinante porque están libres de pecado. Los ángeles que no han caído están libres de pecado y sin embargo, incluso aquellos que nunca han pecado aparentemente, no pueden soportar la plena luz de la gloria de Dios. Con 2 de ellas vuelan, lo que no nos sorprende, y con las otras 2 se cubren los pies, según se nos dice en otra parte. Y los pies son un símbolo de seres. Son lo que conecta a los seres con la tierra de donde venimos. Así que cuando vean pies en la Escritura es una forma en que se utilizan tipológicamente. No crean que porque hablo de sus alas estoy evitando hablar de las 4 caras raras.
porque vamos a hacerlo ahora mismo. Un león, un becerro, un hombre y un águila. Y es aquí donde debemos recordar el arco iris que vimos anteriormente, porque ya nos han avisado que la historia de Noé y el diluvio se relaciona con esta historia que estamos viendo aquí. Algo en la seguridad que se supone que debemos tomar de aquí tiene que ver con la seguridad que dio Dios tras haber juzgado al mundo una vez antes. Así que vamos conmigo a Génesis 9 y quiero que vean la conexión que hay. Mientras llegan ahí, quiero que escuchen las palabras de Jesús, porque también se relacionan con esto. En Mateo 24, en el discurso de los olivos, donde habla a sus discípulos sobre el fin de todas las cosas y responde a su pregunta. Escuchen lo que él dice. Esto es Mateo 24, 36, 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús conecta la historia de Noé con estas cosas que estamos viendo. Por lo tanto, ahora vamos a Génesis 9 y veamos si podemos dar sentido a las caras de los animales. A partir del versículo 8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Cuáles son las siguientes palabras? Y con todo ser viviente. ¿Lo ven? Vaya, eso suena muy parecido a Apocalipsis. 4 seres vivientes. Y con todo ser viviente que está con vosotros. Ahora miren la lista. Aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Con quién era el pacto? Las personas que iban en el arca, el rostro de un hombre, las aves del cielo, el rostro de un águila, el ganado, el rostro de un becerro, toda la fauna, el rostro de un león. Los 4 seres vivientes, cualquiera que sea su aspecto en sentido literal, simbolizan para nosotros a los protegidos durante el diluvio de la ira de Dios. Aquellos protegidos durante el diluvio de la ira de Dios, esperándonos en Génesis 9. Todo ser viviente. Veamos qué tienen en los labios. Dice al final del versículo 8, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí tenemos, en realidad, otra referencia al tabernáculo. Puede ser un poco difícil de ver porque la mayoría de nosotras no hablamos hebreo, pero cuando ven el diagrama de su tabernáculo tienen el lugar santo y el lugar santísimo. Salvo que si los escucharan descritos en lengua hebrea, no se llamarían el lugar santo y el lugar santísimo. Se los llamarían el santo y el santo santo. Entonces, cuando vemos esta triple repetición de santo, 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 ¿qué estamos viendo? Una conexión a este salón del trono desde ese salón del trono. Este es el lugar santísimo. Tenemos el lugar santo y el santo santo, el lugar santísimo. Esta es la realidad primordial a la que se apuntaba y lo que se susurraba en el diseño del tabernáculo y el templo. Dios es 3 veces santo. Debemos entender que aún no es 4 veces santo. No, porque el número 3 es un símbolo de perfecto testimonio. Piensa en el mandamiento del Antiguo Testamento sobre dar testimonio. ¿Cuántas personas son necesarias para establecer la veracidad de un testimonio? 2 o 3. Por tanto, a menudo vemos 2 como un testimonio humano completo y 3 como un testimonio divino completo.
Aquí, santo, 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 da testimonio de la perfecta santidad de Dios. Luego dice en el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Y por qué? ¿Porque enviaste a tu Hijo a morir en una cruz? No, porque es digno, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Lo oyen? ¿Saben por qué importa tanto la propiedad? ¿Por qué importa tanto la autoría? ¿Saben por qué la Mona Lisa es más valiosa que un garabato que hago hoy aquí en un blog de dibujo? Es por quién es su autor. Es por el que lo hizo. Por eso todos los seres humanos hechos a imagen de Dios tienen valor intrínseco. Se debe a quién es nuestro autor. Pero otra cosa sobre la autoría es que el autor conserva el derecho de hacer con su creación lo que desee. Está en su derecho. Si Da Vinci viviera hoy y quisiera pintar un bigote en la Mona Lisa, tendría derecho a hacerlo, es suyo. Entonces, cuando pensamos en el papel de Dios en relación con todas las cosas que Él creó, tiene derecho a gobernar y a relacionarse con ellas como quiera, porque es su autor. Existen por su voluntad y para su gloria. Punto. Él es digno de adoración. Y también vemos que se establece que Él tiene derecho a juzgar. Pasamos al capítulo 5, versículo 1. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Les hablé un poco de esto en sus deberes. Observamos esto y no sabemos exactamente qué estamos viendo. Para alguien que vive en la Roma del primer siglo, esto es inmediatamente reconocible como una última voluntad y testamento. Tenemos escritos de esta época, escritos legales, hablando de la necesidad de tener 7 testigos que sellan un testamento, y luego los 7 testigos presentes cuando se va a abrir el testamento. Así es como se hacía en Roma. Por lo tanto, deberíamos preguntar lo que habrían preguntado los oyentes. ¿De quién es este testamento y qué contiene? Bueno, creo que pueden adivinar de quién es el testamento. Llegaremos a quién es digno de abrirlo en un minuto. Un testamento incluye lo que se va a heredar. Hablamos de cómo heredamos todas las cosas que Cristo hereda del Padre. Entonces, ¿de quién es la herencia en este testamento? Nuestra. Es nuestra. Nuestra en Cristo. Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Bien. Esto puede no parecer una parte importante del pasaje, puede parecer solo una introducción a lo que viene a continuación, pero se nos acaban de presentar algunas categorías que vamos a necesitar para el resto de nuestros tiempos en Apocalipsis. Se trata de los 3 dominios de la creación. Estos 3 dominios de la creación no aparecen por primera vez aquí en Apocalipsis. Aparecen en el relato de la creación en Génesis, donde Dios crea la tierra y los cielos y los mares. En este espacio también vemos mención de las aguas de los mares y luego de las agujas que están debajo de la tierra cuando vemos el capítulo 2 de Génesis. Entonces empezamos a oír una división entre la forma en que se habla de las aguas como las aguas saladas y las aguas dulces, los ríos y los arroyos. Van a necesitar esto en su cinturón de herramientas porque cuando la justicia empiece a descender de la misma manera que vimos creadas estas áreas, las veremos destruidas en los ciclos de juicio de Apocalipsis. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Al principio, debajo de la tierra podría sonar a espeluznante dominio de los muertos, pero debajo de la tierra es en realidad una referencia a las aguas. Me gustaría demostrárselo. Vayamos a Éxodo 20 y veamos 2 de los 10 mandamientos.
Dos muy importantes. Bueno, supongo que no está bien decir que alguno de ellos carece de importancia. Escuchen cómo el tema del dominio de la creación está dando forma a estos dos mandamientos. Miren el versículo 4. Este es el segundo mandamiento. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. ¿Dónde? Debajo de la tierra. ¿Lo ven? Las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Lo oyen? No adoren nada del orden creado. En ninguna de las tres esferas de la creación no lo adoren. ¿Por qué? Porque tiene autor. Él la creó para que le rindiera culto a Él, no a ustedes. Además, ustedes forman parte de ella. No hagan un ídolo. Hay otra razón muy importante por la que se nos dice que no hagamos un ídolo. Y es porque, ¿qué es lo que ya está hecho a imagen de Dios? Nosotras. Debemos ser el ícono de Dios. Eso es lo que debemos ser, por eso no somos otra cosa. No significa que debamos recibir adoración, significa que debemos dirigir a la gente hacia aquel que la merece de una forma única y poderosa. Ahora miren el mandamiento del día de reposo en el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Miren el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Escucharon hablar del 6 y el 7 que son tan importantes? Y también nos ayudarán aquí en Apocalipsis. Así que volvamos al salón del trono celestial en Apocalipsis y continuemos donde lo dejamos. Lo dice en el versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. En otras palabras, en ninguna parte de todo el orden creado y todo lo que Dios ha hecho, pasado, presente o futuro, se ha encontrado a alguien o algo que cumpla los requisitos necesarios para abrir los pergaminos de esta última voluntad y testamento. ¿Y cómo responde Juan? Miren el versículo 4. Y lloraba yo mucho. Otras traducciones dicen, lloré amargamente. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pregunté en su tarea, ¿qué emoción creen que está expresando? No sé qué han puesto ustedes, pero yo puse pena y pánico. Pena y pánico. No solo por él mismo, sino también en nuestro nombre. El sentimiento que vemos aquí es, tenemos que conseguir que esto se abra. ¿Cómo es posible que no haya nadie? ¿Cómo es posible que no haya nadie digno? Luego en el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Oyen el tema reiterarse? No temas, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No dice vencerá, dice ha vencido. Lo diré otra vez. Apocalipsis no es una batalla épica entre las fuerzas del bien y del mal. Es una victoria que ya está ganada. Vemos aquí para Jesús títulos de poder. El león de la tribu de Judá. La raíz de David, un término interesante porque suena como si él fuera antes de David en lugar de después de David. ¿Saben qué? Antes de que David existiera, yo soy. Por lo tanto, él recibe estos títulos de poder, no llores. Porque el que tiene el poder está aquí para poder abrir los sellos sin duda. Entonces, leemos esto y esperamos ver ¿qué? ¿Un león de la tribu de Judá o un rey como David? Y sin embargo, ¿qué observamos? Miren el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Lo oyen? Así como él está en medio de los candeleros, está de pie en medio del salón del trono celestial.
como un cordero inmolado. Creo que a veces estamos tan familiarizadas con este pasaje y la forma en que se ha aplicado a las enseñanzas del Nuevo Testamento, que pasamos por alto lo que habría sido la primera asociación fuerte inmediata para estos oyentes. ¿A qué se refiere? Se refiere a la Pascua. Este es el Cordero Pascual. Un cordero como inmolado. Debemos pensar en la Pascua en este momento. ¿Por qué? Porque en el juicio que vendrá, el ángel de la muerte pasará por alto a los hijos de Dios porque uno, como un cordero inmolado, ha ido en su lugar. Un testamento se promulga en cuanto a la muerte de su autor. Así lo vemos aquí, ya muerto, y sin embargo ya vivo de nuevo. Luego tenemos una descripción de él. Es un poco alarmante, así que abróchense los cinturones. Dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Miramos esto y nos preguntamos, ¿qué atributos de Dios vemos simbolizados aquí? Los cuernos siempre significan poder, ¿de acuerdo? Aquí vemos 7 cuernos que significan poder. ¿Cuánto poder tiene? Poder completo, perfecto poder divino. Los ojos nos dicen que se está dando un testimonio. Entonces, cuando vemos 7 ojos, ¿qué sabemos? Dios es omnisciente. Él lo ve todo. ¿Qué vemos en los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra? Vemos la omnipresencia, que Dios está presente en todas partes. Vemos todos estos atributos asociados con Cristo. ¿Por qué? Porque el Cordero Inmolado va a estar estrechamente unido a la divinidad. Hay que percibirlo no como el hombre que vivió, murió y resucitó, sino como Dios en plenitud. Esa es la imagen que se nos presenta aquí. Por eso vimos antes que Dios era digno. Ya hemos visto el término digno y ahora vamos a descubrir que el Cordero también es digno. ¿Por qué? Porque el Cordero es plenamente Dios. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Muy bien. Espero que lo haya notado. Las copas de oro llenas de incienso nos alertan sobre otro elemento del tabernáculo. ¿Dónde vemos que se ofrecía incienso en el tabernáculo? En el altar de oro que está ante el trono. Así que si miran el diagrama de su tabernáculo y cada una de las piezas de mobiliario que hay en él, e incluso los velos, hay un elemento para el que no tenemos referencia. Hay un objeto que no aparece en el templo celestial. ¿Y cuál es? Es el altar de bronce para el sacrificio. ¿Por qué ha desaparecido? Porque el Cordero ha sido inmolado y el sacrificio final ha sido ofrecido de una vez por todas. No lo encontrarán en ninguna parte de Apocalipsis. El versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, y ahí está, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho tiempo pasado para nuestros Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Lo oyen? Somos reyes y sacerdotes de Dios, y en una fecha futura reinaremos en la tierra como fuimos creadas para ser todo el tiempo. ¿Se dieron cuenta del hermoso cumplimiento que vemos aquí? En primer lugar, digno eres de tomar el libro. El libro contiene nuestra herencia, pero al igual que en el Antiguo Testamento, ¿qué se interpone entre los hijos de Dios y su herencia? Piensen en la tierra prometida por un segundo. ¿Qué se interpone entre los hijos de Dios y la recepción de su herencia en la tierra prometida? Gente malvada que Dios juzgará. ¿Notan el paralelismo? Entonces, la apertura del libro no es simplemente para que podamos oír hablar de todos los placeres del cielo que son nuestros en Cristo. También es para que el juicio se derrame contra los que han rechazado a Dios. Pero fíjense en el tema del cumplimiento aquí. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
Es una descripción cuádruple: linaje, lengua, pueblo, nación, que se supone que debemos ver. El Evangelio llega hasta los confines de la tierra. Piensen en lo amplio que es. Hemos pasado de una promesa que recibió Abraham en Génesis 12, de que sería una gran nación y a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Hemos pasado de una promesa que se centraba principalmente en los hijos de Israel a otra que ahora llena toda la tierra. Ha sucedido. En muchos sentidos, esta es una declaración de consumado es que veremos repetida de diversas maneras en el libro de Apocalipsis. Miren el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahora vemos que los números se utilizan de otra manera. No se nos da una cifra exacta, se nos da un número impreciso que se supone que nos comunica qué. Innumerabilidad. ¿Lo oyen? Tan numeroso como la arena del mar, tan numeroso como las estrellas del cielo. No se puede contar. Grande es la cosecha, tan grande que los campos están blancos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno. ¿Están listas para contar conmigo? De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Adoración séptuple. ¿Cuánta gloria es Dios digno de recibir? Toda la gloria. Toda. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Lo oyen? En igualdad con Dios. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Esta no es la última vez que se les mostrará esta alentadora realidad celestial. Es la visión más larga que tendremos de ella hasta que lleguemos al final del libro. Pero creo que necesitamos este momento para prepararnos para lo que viene después. Debemos recordar que hay alguien sentado en el trono. Cuando el mundo que nos rodea nos pida que digamos: el César es el Señor, sea cual sea la forma que adopte. Cuando el mundo que nos rodea nos diga: deposita tu esperanza en los reyes de esta tierra. Cuando el mundo que nos rodea nos diga: los sistemas y los valores de los reyes de esta tierra son los que deben estar escritos en tu corazón, nosotros diremos: no entre los hijos de Dios. Pensaremos en esta escena y recordaremos que Jesús es el Señor. Ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. No llegamos a ver cómo se abre el libro. Tendrán que esperar hasta la semana que viene para ello. Y será mejor que se abrochen el cinturón de seguridad, porque a partir de ahora todo va a ser turbulento. Pero cuando estén leyendo estos ciclos de juicio y pensando: ¿cómo puede ser esto?, recuerden ese arco iris. Recuerden esas primeras y últimas piedras del éfod, porque son ustedes, como hijas de Dios, llevadas por nuestro gran sumo sacerdote Cristo a la presencia de Dios. Él interpone su sangre por nosotras, para que las vestiduras blancas que son de Él sean nuestras vestiduras blancas. Gracias a Dios. ¿Se ponen de pie conmigo para cantar la doxología? A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos alabar